Hola amigos y bienvenidos a Esther y sus historias. Hoy vamos a hablar de las tumbas más buscadas de la historia. Nos ponemos el traje de Indiana Jones y nos ponemos a buscar aquellas tumbas de personajes famosos que por una razón u otra aún siguen sin encontrarse y esperan que algún explorador, algún arqueólogo o aventurero pues las encuentre. ¿Os interesa? Pues quedaros conmigo y dejadme que os cuente. ¿Os imagináis lo que tuvo que sentir Howard Carter cuando encontró la tumba de Tutankamón? Pues ese sentimiento o esa sensación es la que cualquier historiador, arqueólogo o aventurero ha querido siempre en sus sueños poder alcanzar. Y hay grandes tumbas de personajes históricos muy relevantes enterrados con sus grandes tesoros que aún están por descubrir. A todos nos encantaría ponernos manos a la obra y encontrar alguna de estas, con todos sus tesoros y con todos sus secretos al descubierto. Así que para ir allanando el camino vamos a hacer un pequeño ranking y vamos a mencionar pues las más buscadas o no voy a decir las más importantes porque todas son importantes, pero bueno, aquellas que más buscadores están poniendo en el punto de mira. Empezamos con Cleopatra, la última reina de Egipto. Cómo no, una faraona tiene que ser enterrada con los máximos lujos y con el máximo esplendor, pero se desconoce actualmente dónde está su tumba. La mujer más importante o más conocida de la antigüedad, aquella que sedujo a los grandes hombres del momento, como fueron Julio César y Marco Antonio, y junto a este último, junto a Marco Antonio, se enfrentó al gran Octavio, frente al que perdió. Es entonces cuando Marco Antonio decide suicidarse y ella, después de citarse con el propio Octavio e intentar negociar o seducirle según las malas lenguas y no conseguirlo, ella misma decide también seguir el mismo camino que Marco Antonio y según las fuentes se suicida por el veneno de un áspid o de una serpiente. Este suicidio es que se hace en su mausoleo, donde ella se refugia los últimos días de su vida, donde se bunkeriza con todos sus tesoros, sus grandes joyas y donde amenaza en quemar todo antes de que caiga en manos de los romanos. El caso es que también se dice que cuando la encuentran ya muerta, está completamente vestida con un lujo extremo, coronada y tocada con grandes perlas, con oro, con grandes joyas de distinto tipo, en fin. El caso es que todo esto nos lo figuramos, pero Octavio lo más seguro es que tuviese un tremendo ataque de ira, pues porque su pretensión era llevar a Cleopatra como si fuese un trofeo a Roma y llevarla pues como aquella que ha sido sometida. Y con su muerte pues no lo puede conseguir, así que lo más seguro es que se deshiciera del cadáver de mala forma, de cualquier manera, al igual que podría hacer con el cadáver de Marco Antonio. Pero hay un historiador, Dion Casio, escribe en sus textos que estos dos amantes fueron enterrados con grandes honores por el propio Octavio, cosa que también, oye, pues puede ser posible, pero no se indica en ningún momento dónde fue este enterramiento, dónde estaba ubicado y no se ha vuelto a hablar en ninguna de las fuentes de él, por lo tanto dudo mucho que sea cierto. Por otra parte, también se dice que al ser Alejandría el último destino de la gran reina de Egipto, pues que es una ciudad muy convulsa, tanto en el territorio, porque está constantemente asolado por terremotos, tsunamis y muchísimas revueltas sociales. Y esto pues podría llevar pues a la destrucción de este templo o incluso a que actualmente esté sumergido bajo las orillas del mar, porque con estos movimientos de placas tectónicas mucha de la parte de la Alejandría antigua ha quedado sumergida bajo las aguas. Las últimas corrientes también dicen que la gran reina de Egipto puede descansar en la ciudad de Taposiris Magna. Allí hay un gran templo dedicado a su diosa favorita, que era Isis, y se han encontrado muchísimas referencias a la reina de Egipto. Y esto pues lleva a pensar que igual su último descanso le albergó en este templo.
En segundo lugar, vamos a hablar de la tumba de Gengis Khan, el gran guerrero y conquistador de origen mongol que unificó a todas las tribus de nómadas de Mongolia y creó el primer gran imperio mongol. Se dice que murió probablemente al caer de su caballo y de las heridas que sufrió, pues ya pasó a mejor vida, aunque hay dudas reales de cómo murió. El caso es que en el momento que esto sucede hay un gran secretismo en cuanto iba a pasar su lugar de descanso eterno, y el caso es que el propio Gengis Khan dijo que fuese enterrado sin ningún indicio, sin ninguna insignia y sin ningún motivo que desvelara que ahí estaba su tumba. De tal forma que el séquito que le trasladaba para darle sepultura llegaba incluso a asesinar a cualquiera que se encontrase con ellos para que se pudiese guardar el secreto. Se dice que fue enterrado y que más de 1000 caballos pasaron por encima de su tumba una y otra vez para dejar todo el terreno completamente aplanado y que no hubiese ningún viso de dónde había sido sepultado. Tradicionalmente se ha dicho que esta sepultura puede estar cerca o a orillas del río Onón, pero sigue siendo todo un misterio. También se dice que los mongoles no quieren que se descubra esta tumba porque si se abre caerán grandes maldiciones sobre la tierra, y esta superstición pues acompaña a este legendario personaje. En tercer lugar vamos a hablar de Atila, el rey de los hunos, el también llamado azote de Dios. Este personaje muere en el 453, curiosamente en su noche de bodas. Se casa con una muchacha llamada Ildiko y tras su noche de bodas amanece ya cadáver. Está tumbado sobre un gran charco de sangre y se dice que es así como le descubren, mientras que la muchacha está en un rincón llorando. Las malas lenguas dicen que fue asesinado por esta mujer en la noche de bodas, pues instigado pues, por sus enemigos. Pero realmente se cree que pudo morir de una propia hemorragia después de los festejos de la boda y demás, de pasar la noche de bodas tranquilamente. Al quedarse dormido pudo tener una hemorragia interna o nasal o bueno de alguna zona y morir ahogado en su propia sangre. Esto realmente no es una muerte muy honorable para un gran guerrero, entonces pues dicen que se atribuyó esa muerte por asesinato a Ildiko como para glorificar un poco la marcha de este gran guerrero. El caso es que con unos 58 años este hombre, Atila, muere y su guardia personal lo primero que hace es pues bueno empezar todos los rituales mortuorios. Le cortan el pelo y le hacen grandes cortes en la cara con las espadas, porque dicen que la despedida de este gran caudillo se tiene que hacer con lágrimas de sangre, no con las lágrimas de mujeres plañideras. En fin, el caso es que la tradición dice que se le entierra en 3 sarcófagos, uno de hierro, otro de plata y otro de oro. Su ubicación, todo un misterio. Sabemos que es en la zona de Hungría y hay bastantes puntos donde se ha intentado excavar para encontrarla, pero el caso es que hoy por hoy sigue sin ser encontrada y es uno de los mitos y un sueño para muchísimos arqueólogos que intentan por todos los medios pues encontrar el lugar de reposo de Atila, el rey de los hunos. En cuarto lugar tenemos a Alarico, el gran caudillo visigodo que consiguió en el 410 saquear Roma. Roma eterna, Roma invicta, viene y es saqueada por toda esta horda visigoda liderada por el gran Alarico. Esto fue un gran hito, expolió completamente la ciudad, se llevó todos sus tesoros, todo su dinero, en fin, lo dejó todo patas arriba. Y no contento con esto, siguió pues con sus conquistas y siguió saqueando ciudades por toda Italia. Poco después se dice que muere de malaria en la zona de Cosenza. Y es entonces cuando se empieza una gran obra de ingeniería para dar sepultura a este hombre.
Se consiguen más de 1000 esclavos que lo que hacen es desviar el cauce del río Busento. Hacen como una especie de dique para desviar este curso y bajo el lecho del río se excava una gran tumba donde es enterrado con todos sus joyas, con todos sus tesoros, con grandes cantidades de dinero y de objetos valiosos. Una vez hecho todo el ritual de enterramiento, se rompe este dique, el río vuelve a su cauce y queda así la tumba preservada pues por el curso del río Busento. Todos los esclavos son asesinados pues para que no puedan luego largar dónde está la tumba o cómo se hizo esta gran obra de ingeniería, y es entonces cuando queda perdido en el recuerdo la gran tumba de Alarico con todos sus tesoros. Y por último voy a hablar, como no, del gran Alejandro Magno. Cualquiera que me conozca sabe que es mi personaje histórico favorito. Igual os extraña que hasta ahora no haya hablado de él, pero es que me gusta y me apasiona tanto que tengo miedo a enrollarme como una persiana o a dejarme algo en el tintero. Entonces, pues lo más seguro es que haga pues varios capítulos dedicados a este gran personaje que a mí por lo menos me tiene fascinada. Bueno, pues volviendo a su tumba, que es a lo que vamos a hablar hoy, este hombre es uno de los grandes conquistadores de la antigüedad. Consigue extender su territorio desde la zona de Macedonia, conquista pues o retoma toda la zona de Grecia y se extiende por todo Oriente Medio hasta la India, ni más ni menos, pasando pues por toda la zona de Egipto, que también es sometida, y por toda la zona de Persia. La verdad que tenía un territorio enorme a sus pies cuando muere con tan solo 33 años de edad en el 323 a.C. Esto ocurre en su palacio de Babilonia y no se sabe exactamente la causa de su muerte. Parece pues de enfermedad, puede ser pues se ha hablado de paludismo, se ha hablado de malaria, se ha hablado de envenenamiento, se han hablado de muchísimas cosas. El caso es que este gran caudillo muere a los 33 años en esta zona de Babilonia. A la muerte de Alejandro, desgraciadamente, todos sus grandes generales se enfrentan entre ellos pues por poseer no todo su territorio, no apuestan por someter esa semejante monstruo, sino que por zonas de ese territorio. Es así como Ptolomeo se afinca o se atrinchera en la zona de Egipto, y será este el que robe este mausoleo con el cadáver de Alejandro y se lo lleve para su territorio y le dé o lo instale en la zona de Memphis. Será posteriormente cuando le vuelva a trasladar y decida dejarle ya definitivamente en la zona de Alejandría, la ciudad que el mismo Alejandro fundó, de la que hizo más o menos la repartición, y también inauguró lo que serían los proyectos o los cimientos del futuro gran faro de Alejandría. Un hombre tan magnífico, tan magno como su propio nombre indica, y tan megalómano como era, porque lo hacía todo a lo grande, no se puede conformar con un simple entierro, y lo que se hace es un gran mausoleo, se dice que entero de oro, recubierto por grandes frisos o relieves que narran grandes escenas de su vida. Pero lo curioso de este mausoleo es que es móvil, porque la intención es que desde Babilonia, donde muere, hasta Macedonia, que es su lugar de origen o de nacimiento, vaya transportándose este mausoleo tirado por muchísimos bestias de carga, para que pueda ser venerado y finalmente sea instalado pues en su lugar de origen, la que debió nacer en Pela, Macedonia. Este lugar se convirtió en una gran zona de peregrinación. Muchísima gente iba a ver su cadáver, a presentarle sus respetos, e incluso los grandes dignatarios, los grandes hombres de Roma, muchísimos emperadores se pasaron por allí. De hecho, a Augusto dicen las crónicas que le partió así como la nariz al poner un ramo de flores como ofrenda, y es que el cadáver estaba embalsamado, pero no en muy buenas condiciones, y estaba ya bastante delicado.
delicado. Posteriormente también se habla de que Pompeyo el Magno en su momento también le fue a visitar y que le quitó el manto, mientras que Calígula pues se hizo con su coraza, o sea que cada uno que pasaba por allí se llevaba un trocito del pobre Alejandro o alguna de sus cosas. El caso es que su cuerpo estaba tan sumamente deteriorado que será el propio emperador Severo el que clausure esta tumba para preservar pues los restos que ya están hechos polvo de este pobre hombre. El caso es que en el siglo IV a.C. se pierde toda pista de la tumba de Alejandro Magno. Desaparece, simplemente desaparece de las crónicas, de toda referencia, de los mapas y demás. El siglo IV es muy convulso en esta zona, hay muchos enfrentamientos con los nuevos grupos cristianos y demás, y hay unas teorías que dicen que para ocultar o para proteger el cadáver de Alejandro lo que se hace es atribuirle los restos a otra persona, es decir, a alguien que fuese más respetado. En este caso se habla del propio evangelista San Marcos. Así como las crónicas dicen que San Marcos fue asesinado allí en la propia Alejandría, e incluso hay textos que dicen que fue quemado vivo, entonces dime tú qué restos van a poder conservar, pero el caso es que de repente, en el momento en que desaparecen los restos o la momia de Alejandro Magno, aparece misteriosamente de repente de la nada la momia de San Marcos, que está pues ligeramente en el mismo sitio y con todas las casualidades del mundo, envuelta también en lino y demás. Es entonces cuando la leyenda dice que estos restos son extraídos de Alejandría por unos mercaderes venecianos que lo ocultan y lo trasladan a Venecia para allí darle sepultura en la gran basílica de San Marcos que hoy podemos visitar. Así que hay mucha gente o muchas corrientes que afirman que cuando vamos a venerar a San Marcos en Venecia, en la Gran Basílica de Venecia, pues realmente los restos que están allí enterrados son los del gran Alejandro Magno. A mí la verdad que me encantaría que se pudiesen hacer algunas pruebas de ADN o lo que fuera de esos restos para desvelar este gran misterio, porque como admiro tantísimo a este personaje, pues sería pues maravilloso saber dónde reposan sus restos, porque tenemos pues esa fijación de ir a rendir homenaje o culto pues a aquellas personas a las que admiramos. Esta fascinación por encontrar estas grandes tumbas de personajes históricos tan relevantes es completamente normal. Si ya actualmente las tumbas que conocemos de personajes relevantes nos llaman tanto la atención y reciben tantísimas visitas, pensemos sin más, yo que sé, en cualquier artista conocido tipo Jim Morrison o Julio Verne o Michael Jackson, que reciben millones y millones de visitas en su último lugar de descanso, pues querríamos hacer lo mismísimo con las tumbas de grandes personajes históricos que todos tenemos en mente y que desgraciadamente no sabemos dónde están. Yo aún así os animo a buscar, a investigar y bueno, me encantaría que si lo encontrarais pues compartierais vuestros hallazgos. Y yo no pierdo tampoco la ilusión de algún día descubrir la tumba del gran Alejandro Magno. Sería una de mis grandes alegrías o de mis grandes sueños, vaya. Pero mientras investigo, mientras sigo indagando dónde está esta maravillosa tumba de Alejandro, lo que voy a hacer es seguir también investigando otros temas para traeroslos aquí en otros capítulos de Esther y sus historias. Hasta entonces os dejo. Adiós.